y María Inés Barramini Urquiza, los fiscales Fernando Fischer y Sandro Abraldes, los creyentes María Elena Duriz y Franklin Rawson, con sus letrados apoderados doctores Pablo Lanuse y Jimena Pisoni. Corresponde que tome la palabra la defensa para formular sus conclusiones. Doctor Tenca. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a desarrollar mi alegato defensivo en 4 tramos, con 3 cuartos intermedios, si el tribunal me lo permite. Antes de dar comienzo a este alegato defensivo, me veo en la obligación de hacer una pequeña aclaración, tanto como profesional como persona, y es que a lo largo de todo este tiempo que he llevado adelante la defensa del señor Jorge Néstor Mangieri, lo he hecho con absoluto respeto respecto de la memoria de Ángeles Rawson y, por supuesto, no he de quebrar esta línea que he seguido tanto dentro como fuera del expediente. Y digo esto fundamentalmente porque no he de hacer ninguna referencia respecto de testimonios o pericias que hayan ido en detrimento de mancillar el nombre de quien resulta víctima en estas actuaciones. Hecha esta aclaración, debo sostener y señalar que el señor Jorge Néstor Mangieri es absolutamente ajeno a los hechos que se le imputan. El señor Jorge Néstor Mangieri es inocente en estas actuaciones y así lo he de demostrar a lo largo de todo este alegato. Pero concomitantemente con esa inocencia o conjuntamente con esa inocencia también voy a sostener que la instrucción que se llevó adelante en esta causa se hizo de un modo irregular y de un modo ilegal. El Estado, en cabeza de sus funcionarios, incumplió normas elementales para un Estado de Derecho, cual es negarle al imputado derechos elementales para aquellos que son imputados en una causa. Fue el Estado quien en cabeza de sus funcionarios quebró el pacto social. Se le negó a Mangieri, reitero, todos los derechos constitucionales que deben primar en un imputado. El Estado investigó ilegítimamente y el Estado es quien debe hacerse cargo de esa investigación ilegal. En una causa que tuvo una difusión pública inusitada, se procuró darle a esta causa una respuesta rápida a la sociedad. Y se le dio una respuesta rápida, pero no eficiente, porque se llevó adelante, reitero, la investigación de un modo ilegal y terminó con un inocente preso. En la noche del 14 de junio, madrugada del 15, a la cual me voy a referir a lo largo de toda esta alocución en esta primera intervención, se ordenó, mientras que Mangieri estaba cumpliendo o prestando declaración testimonial conforme surge de Fojas 331, 336, quien estaba al frente de la Fiscalía de Instrucción 35, la doctora Paula Azaro, ordenó respecto de mi defendido un examen médico que quedó plasmado a Fojas 338, 339. Por todos los argumentos que voy a referirme a continuación, entiendo que tanto ese examen médico ordenado y plasmado a Fojas 338, 339, reitero, y ordenado a Fojas 331 y 336, y todo lo obrado en consecuencia no supera el tamiz de legitimidad que exigen los artículos 123, 167, 172, 218, 218 bis, 224, 283, 294, siguiente y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, que reglamentan naturalmente los artículos 1, 18 y 19 de la Constitución Nacional. Se han afectado incuestionablemente los principios de intimidad, privacidad, defensa en juicio y debido proceso, garantizados por la ley fundamental en los artículos 18, 19 y 33 y 75, inciso 22, este último en lo atingente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 11, puntos 2 y 3, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 17. De este juicio oral, del que debe surgir la verdad, comparto con el bloque acusador que hasta la noche del 14, 15,
la noche del 14 de junio, madrugada del 15, no había respecto de Jorge Mangieri sospecha alguna. Ángeles Rawson desaparece el día 10 de junio y aparece en el SEAMSE el día 11 de junio a las 11:30 horas aproximadamente. Desde un comienzo las sospechas se centran en la familia y esto surge en primer lugar del allanamiento que se lleva adelante en el domicilio donde vivía la víctima en Ravignani 2360, planta baja A. Y además de sospecharse de este círculo íntimo en cuyo allanamiento se secuestran, entre otras cosas, una sábana con una mancha hemática, se secuestran llaves, se secuestra un morral y se secuestran computadoras, dentro de ese círculo íntimo la sospecha se centraba fundamentalmente sobre el padrastro de la víctima, el señor Sergio Opatowski. Esto quedó absolutamente claro en esta audiencia a través de muchos testimonios, fundamentalmente del subcomisario Yuri, quien dijo que desde el principio las sospechas regían o estaban direccionadas respecto del padrastro. Dijeron que algunas declaraciones a través de televisión, algunas actitudes no le cuadraban a la división homicidios que en pleno estaba investigando este crimen. En la misma dirección, el comisario Gutiérrez refirió y señaló que sería hipócrita no decir que el verdadero sospechoso era el señor Opatowski. Y en esta misma dirección, en esta misma inteligencia, se pronunciaron el subinspector Maciel y el cabo Janowski. Señaló el comisario Gutiérrez que después del allanamiento del día miércoles, los sucesos se daban de un modo bastante rápido, de modo tal que de algún modo se iban enterando qué es lo que pasaba a través de un montón de testimonios televisivos y escuchaban lo que decía uno, lo que decía otro, lo que decía el círculo de la familia, pero que en el expediente no habían, hasta el día jueves, después del allanamiento, no tenían declaraciones testimoniales que de algún modo validaran todo lo que se estaba diciendo en los medios públicos. Entonces, dijo el comisario Gutiérrez, que la doctora Azaro les dio la instrucción de que se plasmara en el expediente todo aquello que se estaba escuchando, es decir, que se tomaran declaraciones testimoniales en el expediente. Entonces se dividieron las testimoniales en dos partes. Las más importantes debían tomarse en la Fiscalía y las menos importantes en la División Homicidios. Así se ordenó que en la División Homicidios, es decir, aquellas declaraciones testimoniales que no eran las principales, prestaran declaración la directora del Colegio de Ángeles, una amiga y, entre otros, el portero del edificio, Jorge Néstor Mangieri. Las más importantes debían tomarse en la Fiscalía. Por eso, desde el viernes 14 de junio, desde las 11 de la mañana, comienzan a desfilar distintos testigos en la Fiscalía de la doctora Azaro, donde desde esa mañana del viernes 14 de junio, desde esa mañana a las 11 de la mañana, hace base en la Fiscalía de la doctora Azaro la cúpula total de la División Homicidios, además de otros policías que integraban esa división. Hacen base el comisario Gutiérrez, el subcomisario Yuri y el subcomisario Martín de Cristóbal, quienes, conforme lo que refirieron en este juicio, de algún modo se posicionaron en el despacho del secretario Pégolo. Ese viernes comienzan las declaraciones testimoniales. Toda la familia es llevada en autos particulares desde las 11 de la mañana y comienzan a sucederse las declaraciones testimoniales en el orden. Primero declara la mamá de la víctima, la señora Duris, después el hermanastro Juan Cruz Rawson, después finalmente Jerónimo Villafañe. En el medio se suceden también otras declaraciones testimoniales que van surgiendo de las declaraciones testimoniales a las cuales me refiero. Por ejemplo, la señora Dominga Torres, a la que van a buscar de apuro a partir de alguna declaración testimonial y otras más.
Fueron declaraciones testimoniales muy largas, de 4 o 5 horas, más allá que después no se plasmaban seguramente en forma de vida en las actas, porque son declaraciones de 4 o 5 horas y las actas dan cuenta de 4, 5 o 6 hojas. Señaló acá la madre de la víctima, la señora Aduris, que las testimoniales eran intensas, dijo. Y a pregunta de este defensor de qué significaba intensas, dijo, bueno, no me preguntan bien como me pregunta usted. ¿Y usted cómo me pregunta? ¿Cómo le estoy preguntando? Y me dijo, no, así con respeto. Más allá que señaló que entendía que esa intensidad que se daba en los interrogatorios tenían por finalidad descubrir la verdad. También reconoció que mientras prestaba declaración testimonial era interrogada, entre otros, por un señor entrecano, con anteojos y camisa rosa, quien resultó no ser otro que el subcomisario de Cristóbal, al cual luego voy a referirme. Después declaró Juan Cruz Rawson, después declaró Jerónimo Villafañe. Ese día no declaró el señor Sergio Patoski. Cuando llegó a la fiscalía le dijeron, no, usted no tiene que declarar. Claro, era la persona que estaba sospechada. Usted tiene que llevar su vehículo, el Chevrolet Celta, dominio MGF 642, cosa que hizo para que se hiciera la pericia pertinente. Concomitante o conjuntamente con esto, ese día viernes se sucedieron muchos hechos, por eso hay que tratar de hacer un análisis conglobado para realmente interpretar fehacientemente lo que sucedió ese día. Conjuntamente con eso, el señor Mangieri, alrededor de las 2 de la tarde, se le informa, el subcomisario Yuri lo llama diciéndole que tenía que presentarse en la división homicidios a prestar declaración testimonial. Ante la incomparecencia de Mangieri, en la división homicidios también comienzan a sucederse un montón de hechos que son fundamentales tener en cuenta para todo lo que iba a suceder en la noche del 14-15 de junio. El subcomisario Yuri, cuando le avisan que Mangieri no se había presentado, se lo hace saber a la doctora Saro y ordenan un comparendo de Mangieri para que fuera a prestar su declaración testimonial. Conjuntamente con esto, a las 18 horas aproximadamente, el comisario Gutiérrez, quien también toma conocimiento que el portero del edificio, quien tenía que prestar declaración testimonial en la sede de la División Homicidios, tampoco se había presentado, manda una comisión encabezada por el cabo Janowski, quien dice haberse encontrado con la esposa del imputado Diana Saetone, lo cual es bastante curioso porque en ese momento Diana Saetone estaba en Marcelo T. de Alvear, lo que se encuentra debidamente corroborado por los cruces telefónicos que hizo el sargento Cuesta. Pero independientemente de esto, lo que sí es importante es que el cabo Janowski, buscando al portero Mangieri, quien tenía que prestar declaración testimonial, y reitero, quien hasta ese momento era simplemente un testigo, buscando al testigo, bajan al sótano y observan cuerdas. Entonces le hacen saber al comisario Gutiérrez, mire, vimos desde la escalera o demás, vimos cuerdas, entonces relacionan cuerdas en el sótano, cuerdas en el hallazgo de la víctima y se ordena el allanamiento del sótano porque era un lugar común al que tenían acceso muchas personas a las que después me voy a referir. Entonces, la familia declarando en la fiscalía, comparendo de Mangieri y la orden para allanar el sótano porque era un lugar común al que tenían acceso varios vecinos, entre ellos muchos miembros del Consejo de Administración. Alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo viernes, en Marcelo T. de Alvear, en la casa de Meningelli, a donde se había trasladado Mangieri y su mujer el día jueves a la mañana por acontecimientos que voy a desarrollar cuando haga referencia al análisis de los hechos y de las pruebas,
y en circunstancias en las cuales la esposa de Mangieri, Diana Saetoni, con la esposa de Meninghelli abandonan la casa de Marcelo T. de Alvear. A la casa de Meninghelli Saba, el subcomisario de Cristóbal, diciendo que Mangieri no se había presentado a declarar, así que necesitaban ubicarlo. Ante esta circunstancia, Meninghelli le refiere, mire, estamos muy preocupados por él, porque desde las 2 de la tarde hemos perdido todo tipo de contacto. También en ese interín, mientras que Saetoni y Mayorga van hacia la casa de la hija de Mayorga, recibe Saetoni en su teléfono celular un llamado de la administradora de Rabiniani 2360, quien le dice que estaban buscando a su marido para que declarara. Ese día, a las 6 de la tarde, Saetoni, o sea, viene una comisión policial de la División Homicidios, encabezada por la subcomisaria Correa, quien lleva a declarar a homicidios a Diana Saetoni. En esta testimonial, independientemente de las preguntas que se le hacían respecto a lo que había sucedido esa semana, es decir, investigando el crimen de Ángeles Rawson, también en esa declaración testimonial Diana Saetoni refiere que estaba preocupada por su marido, porque su marido no aparecía. Y mientras estaba prestando esta declaración testimonial, en la casa de Meninghelli se hace presente Mangieri. Se hace presente Mangieri, cuando abra Meninghelli lo ve y Mangieri le dice: me quemaron todo, me pusieron un arma en la cabeza. Refiere Meninghelli que lo vio como si lo hubieran quemado con un fierro caliente. Llama a su esposa, le avisa a su esposa, le avisa a Diana Saetoni, y Diana Saetoni dice que se interrumpe prácticamente la testimonial, y la misma persona que la había llevado a la División Homicidios para prestar declaración testimonial, la lleva de nuevo a Marcelo T. de Alvear, donde había aparecido Mangieri todo quemado. Señaló Meninghelli que lo curó con Provinox, y cuando llega Diana Saetoni, que lo ve todo quemado, le dice: flaca, te juro que yo no tengo nada que ver, quieren que me haga cargo de la muerte de Mumi. Ante lo cual Diana Saetoni dice: pero ¿de qué me estás hablando? Más allá de que todos sabían del episodio del polo, al cual también después me voy a referir. La subcomisario Correa, al verlo a Mangieri y saber que estaba diciendo que lo habían apremiado, se lo hace saber. No sabe bien si al subcomisario Yuri o al comisario Gutiérrez, se le dice: este señor está lastimado, está quemado, llamo al SAME. No, que lo traigan como está, dicen desde la Fiscalía de la doctora Asado, para tomar la testimonial respecto de la cual se había ordenado el comparendo. Mangieri decía: no quiero ir con la policía, no. Claro, lo que no sabía Mangieri es que no era una opción ir, tenía que ir porque había respecto de su declaración testimonial, se había ordenado un comparendo. En consecuencia, después de hablarlo y de estar ahí, lo suben al patrullero, dando cumplimiento la subcomisario Correa de llevarlo, de cumplir con ese comparendo y de no llamar al SAME, no obstante estar lastimado. Lo suben a un patrullero conjuntamente con Diana Saetoni y lo obligan a ponerse un chaleco y una gorra para, según la policía, su propia protección. Este es el marco en el cual, quien, reitero, y conforme surge de los testimonios de la causa, hasta ese momento no había ninguna sospecha respecto de él. En este contexto llega Mangieri ese día a la Fiscalía el 14 de junio. ¿A qué hora llega Mangieri? Que es un dato importante por la secuencia que se va a dar después. Mangieri llega después de las 12 de la noche. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque de un modo muy pormenorizado, el señor Opatowski mencionó
que después de haber llevado a cabo la pericia respecto de su vehículo Celta, del cual he dado cuenta, después de haber terminado con toda esa pericia, él regresa a la Fiscalía y da precisiones respecto de por qué sabía, o que sabía que había llegado 2:15, y refiere que cuando llega a 2:15, inmediatamente que llega él, llega Mangieri. Entonces, esto para que nos posicionemos a qué hora llega Mangieri, a las 2:15 de la noche, porque mientras que estaba llegando Mangieri, o concomitantemente, se estaba allanando el sótano, el que había sido ordenado por ser un lugar común. Mangieri llega y llega lastimado, entre otras cosas, lastimado en sus 2 mejillas, lo que hace que 2 personas lo adviertan claramente. En realidad lo habían advertido todos. Ya lo había advertido la subcomisario Correa, que se lo había hecho saber al comisario Gutiérrez, al subcomisario Yuri, que estaban dentro de la Fiscalía. Pero cuando lo ve el subcomisario Yuri, le dice: ¿qué te pasó? Porque claro, el subcomisario Yuri lo había visto el día miércoles a la noche durante el allanamiento y no tenía nada. Pero también lo ve Sergio Patoski, quien le dice: ¿qué te pasó? Y Mangieri le contesta: me trajeron a la fuerza, no sé de qué me acusan. En estas condiciones y en este marco, y siendo las 2:15 de la noche, entra Mangieri a prestar declaración testimonial. Y en la declaración testimonial de Mangieri es donde la causa gira 180 grados. Porque desde que Mangieri comienza a declarar como testigo, y quien hasta ese momento, o respecto de quien en ese momento, no había sospecha alguna, porque el sospechado era el señor Sergio Patoski, a partir de que comienza a declarar, y como lo voy a demostrar fehacientemente, la mirada de la titular de la Fiscalía número 35 gira su visión, y ya no es Patoski el principal sospechoso, sino que el principal sospechoso pasa a ser el señor Mangieri. Vamos a pasar entonces a hacer una pequeña digresión respecto de qué sucedió durante esa declaración testimonial. Se le comienza preguntando, en fin, durante algunas circunstancias, qué había pasado el 10 de junio, pero a preguntas de la Fiscalía, que reitero, y no es un dato menor, toda la división homicidios estaba en la Fiscalía, y en los casi 30 años de abogado que tengo, jamás he visto que toda la plana mayor de una división de la Policía Federal esté 18 horas dentro de una Fiscalía para recibir instrucciones e ir a buscar a 2 testigos. Pero sobre esto vamos a volver. Entonces, a preguntas de la Fiscalía, no sabemos si de la fiscal o del subcomisario de Cristóbal, pero para este punto sería lo menos importante. Dice Mangieri que el disidente estaba muy nervioso, y a preguntas a fin de que indique el motivo del cual estaba muy nervioso, señala y cuenta o comienza a narrar los 2 hechos por el cual había sido apremiado. Entonces, primero hace referencia al hecho que sucede el día jueves, más allá que acá dice miércoles y después lo posiciona el día jueves. Hace referencia al hecho del polo, y fíjense que inmediatamente dice que el disidente cree que era policía, pero que no lo puede asegurar, que el sujeto de tez blanca era más bajo que el declarante. ¿Y qué le pregunta a la Fiscalía? A preguntas a fin de que indique cómo sabe que era más bajo, dijo por la altura. Es decir, la doctora Azaro comienza a hacer preguntas que eran absolutamente ajenas al objeto procesal del homicidio que estaba investigando. Después vamos a ver que ella no tenía ni jurisdicción ni competencia respecto a los apremios de los cuales había sido víctima Mangieri. Pero esto pone, y la pregunta que le hace respecto a cómo sabe que era más bajo, ya deja absolutamente claro que por lo menos ya a este momento de la declaración testimonial de Mangieri, ya la doctora Azaro dejó de ver a Mangieri como un testigo y lo comenzó a ver como un posible sospechoso. Circunstancia que en el juicio redictó el doctor Fischer respecto a que no es importante, dijo,
si el conductor del Polo era más bajo o era menos bajo. Por supuesto, el doctor Fischer ese día no estuvo, por lo cual no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero esto pone un elemento más de que este dato fue un dato importante esa noche en la Fiscalía número 35. Después se le sigue preguntando respecto a estos dos hechos, se le pregunta, y se produce una circunstancia fundamental, que es donde comienza a nulificarse o a hacerse nulo todo lo que sigue. La doctora Azaro, en el marco de la testimonial, donde Mangieri había habido a declarar como testigo en el asesinato de Ángeles Rawson, y a quien se lo estaba interrogando por apremios ilegales, dice que no lo subieron, que todo sucedió dentro del móvil, que al solicitarle que exhiba las lesiones, o sea, en el medio de la testimonial, la doctora Azaro le pide a Mangieri que exhiba sus lesiones. Se rectifica y dijo que lo quemaron, que no lo picanearon. Exhibe su rostro. Después se le siguen haciendo una serie de preguntas y posteriormente, a Fojas 333, señala Mangieri que el discente se encontraba vestido con un buzo, que Jimena le preguntó qué le pasaba porque lo veía mal y le dijo que se sentía medio engripado. Y el acta dice que en este acto se hace presente el médico legista doctor Gerardo de Caño. Entonces, esto nos muestra a las claras que durante el relato de Mangieri, la fiscal ya no lo tenía a Mangieri como un testigo, sospechaba de Mangieri. Por eso llama a un médico legista, sobre lo cual también después voy a volver. El médico legista, el primero que llega, porque se da en dos tandas, el primer médico que llega, que es el señor Gerardo de Caño, quien manifiesta que llegó después de las 12:30 de la noche, lo cual esto nos va dando pautas bastante claras de los horarios, de cómo se sucedieron los horarios ese día. Y el doctor de Caño, al verlo a Mangieri, la llama a la fiscal y dice, mire, la verdad que son heridas o son lesiones bastante complejas. No puedo determinar con la data de las mismas y fundamentalmente señala algo clave. Le dice que había lesiones sobre lesiones, que había enmascaramiento de lesiones, que debajo de las ampollas se veían líneas. Y esto es tan claro que esto fue lo que terminó de decidir, sospecha que la fiscal ya tenía, pero que terminó de decidirla, porque este comentario que el doctor Gerardo de Caño le hace a la fiscal, también se lo hace al secretario, y es lo que escucha Jerónimo Villafañe, quien terminó su declaración testimonial a la 1 de la mañana. Y cuando salió, le dijo a la mamá, que estaba esperando en el hall, mamá, sepárate de Diana, porque Jorge está hasta las manos. ¿Y por qué supo que Jorge estaba hasta las manos? Porque había escuchado al doctor de Caño señalar que había heridas sobre heridas, es decir, que había enmascaramiento de heridas. Después de esto, o sea, después que viene el doctor de Caño, se siguen las preguntas, pero ya no son preguntas dirigidas a un testigo, no. Son preguntas claramente de índole incriminatoria, son preguntas de una declaración indagatoria. Y esto, y después lo vamos a ver, la fiscal no lo podía desconocer. No. Ella sabía perfectamente que estaba llevando adelante una declaración indagatoria a una persona que estaba declarando como testigo. Se le pregunta, por ejemplo, si concurrió al velatorio, cuándo se enteró la aparición del cuerpo de Ángeles Rawson, para que indique dónde hacía las compras habitualmente, sabiendo de que había aparecido una bolsa Día supuestamente en la cabeza de la víctima. Se le vuelve a preguntar por qué no concurrió a la dependencia y por qué fue a ver a su primo. O sea, ¿cómo era esto de que algunos policías les tenían miedo y a otros no?
¿Por qué cuando regresó de Escobar bajó en Palermo y no siguió directamente hacia Marcelo T. de Alvear? Si Ángeles Rawson era llamativa para vestirse, es decir, no había interés en investigar el crimen de Ángeles Rawson. Le estaban haciendo preguntas a una persona que claramente ya era sospechosa. Y sabiendo que era sospechosa se la hacía en el marco de una declaración testimonial. Y después de todo esto vienen los otros médicos. Pues vienen los otros médicos. Viene el doctor Sabag, la doctora Berlusconi y el doctor Mohamed. Quienes básicamente manifiestan lo mismo. Es decir, que había múltiples heridas, de datas diferentes, pero lo mismo, que había lesiones sobre lesiones. Pero la doctora Berlusconi y el doctor, la doctora Berlusconi dice algunas cosas que son sumamente interesantes y tiene que ver con los horarios, porque acá el tema de los horarios cobran una relevancia fundamental en la génesis de todo lo que pasó. Dijo que la evaluación empezó a las 2 de la mañana. El doctor de Caño había llegado a 2:30 y esperaron que llegaran los otros 3 para completar lo que el doctor de Caño les había dicho. Dijo que empezó a las 2 de la mañana y que el examen, y dijo claramente que empezó a las 2 de la mañana y que lo sabía porque tenía una libretita donde ella anotaba todo lo que hacía, es decir, todo ella lo anotaba. De hecho, sacó la libreta y pidió al tribunal y podía consultarlo. En realidad dijo que era entre la 1:45 y las 2 y que había terminado a las 3:15. Es decir que estuvieron desde la 1:45 o 2 hasta las 3:15 examinando a Mangieri. 4 médicos y un fotógrafo. Y que luego le llevó 1 hora y media a hacer el examen. Y dijo algo que también es muy importante. Dijo que ella, además de llevar adelante todo lo que tenía que ver con la evaluación médica, ella también hacía respecto de la persona que estaba revisando una evaluación de carácter psiquiátrica, y dijo que comprendía lo que estaba haciendo, que estaba prestando una declaración testimonial, circunstancia que ya también había dicho el doctor de Caño, quien había manifestado que Mangieri era un testigo y que lo interrogó al testigo, porque le preguntó cómo se había hecho esas lesiones, a los cuales dijo Mangieri, a medida que le preguntaba, iba acomodando sus respuestas. Reitero, y después vamos a ver que mientras esto sucedía, o mejor dicho, cuando Mangieri entró, se estaba haciendo el allanamiento de las partes comunes. Tan es así que cuando se le hace saber de esto, y después voy a volver lo que la fiscal le hace saber, y está a fojas 500, es decir, que Mangieri estaba autocontradiciendo. El juez se vio sorprendido. ¿Y esto quién lo dijo? Lo dijo el comisario Gutiérrez, quien estaba haciendo el allanamiento con el juez. Digo, el juez estaba muy sorprendido, porque haciendo un allanamiento de partes comunes y pensando, sabiendo que había una persona que estaba declarando como testigo, qué era lo que estaba pasando. Entonces, el punto es determinar si es legítimo y en consecuencia válido el examen al que se lo sometió a Mangieri esa madrugada anoche en la Fiscalía número 35, si de adverso se trató de una medida con aparentes visos de legitimidad, la investigación del delito de apremios ilegales, para involucrarlo como homicida de Ángeles Rawson. Esta es la pregunta clave para determinar si lo que se hizo esa noche fue ilícito o ilícito, y si este acto es nulo o no es nulo, y todo lo que sigue en consecuencia. Y para dar respuesta a esta pregunta, o a esta encuesta, lo vamos a hacer a partir de 4 preguntas, que es lo que de algún modo nos va a decir si tengo razón o no respecto a que este fue un acto nulo, ilegal e ilegítimo, porque se violó claramente la garantía constitucional de no declarar contra uno mismo. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es si existía la sospecha fundada y relevante ex antes en el plexo fáctico de la investigación respecto de mi defendido. Y ha resultado claramente que no. Ha resultado claramente que no. Por todo lo que he expuesto antes. Que las sospechas
se cerraban respecto al círculo íntimo de Ángeles Rawson y fundamentalmente respecto del padrastro. Y que Mangieri ese día fue llevado a declarar como testigo. Fortalece esta circunstancia que el examen médico es una medida que carece de un auto, un decreto que lo valide. No se estableció ni por qué, ni el objeto, ni mucho menos la finalidad de ese examen. Y en esa directriz debe recordarse que la obligación que tienen los magistrados de fundar sus decisiones no es solamente porque los ciudadanos pueden sentirse mejor juzgados, ni porque contribuye así al mantenimiento del prestigio de la magistratura, sino que persigue también la exclusión de decisiones irregulares, es decir, tiende a documentar que el fallo de la causa es derivación razonada del derecho vigente y no producto de la individualidad voluntad del juez. Fallos 236, 27, 240, 160, entre otros. Por supuesto que también las medidas deben ser fundamentadas ex ante, no tiene ningún tipo de sentido fundamentarlas ex post, como se pretendió hacer en una nulidad practicada por la defensa en aquel entonces, en el cual la doctora Azaro dijo que lo había hecho en el marco de dar cumplimiento al artículo 66 bis del reglamento para la jurisdicción, lo cual es absolutamente falso. Es falso primero porque desde el año 94 es un reglamento que no es aplicable a los fiscales. Y además, por supuesto, como he dicho, porque las fundamentaciones ex post carecen de todo sentido. Y por otra circunstancia a la cual me voy a referir después, que es todavía más grave. Y es lo que termina de sintetizar, porque es absolutamente falso, que lo que se está investigando eran las supuestas, o mejor dicho, lo que se estaba investigando no era los apremios ilegales de Mangieri. En consecuencia de esta perspectiva, la inspección corporal carece de fundamentación, apartándose así de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Fundamental y 123 del Código Instrumental. La segunda pregunta entonces que debemos hacernos dentro de este marco es: ¿hubo razones de urgencia que autorizaran legítimamente la inspección corporal? Y la respuesta también es que no. Tenemos entonces una inspección corporal que se lleva adelante sin ningún decreto que determinara el qué, el para qué y la finalidad. 4 médicos y un fotógrafo para llevar adelante un examen a las 4 de la mañana sin objeto definido. 4 médicos de la Policía Federal cuando lo que supuestamente se estaba investigando eran apremios denunciados por Mangieri por la Policía Federal. ¿Podía desconocer la doctora Azaro esto? No, indudablemente que no. Cabe además algo que es muy importante, que la doctora Azaro no tenía ninguna jurisdicción ni competencia para investigar los apremios de Mangieri. No. Ella tenía que hacer lo que debía hacer. Poner al apremiado a disposición de la justicia para que lo investigara el juez o el fiscal pertinente. Pero además hay otro tema que es fundamental. Y es que cuando se le dijo que estaba lesionado, no le importó, porque lo lógico, ante cualquier lesión que una persona sufre, lo primero que hace el magistrado del fiscal es llamar al SAME, pero no, se lo llevó a Mangieri lesionado, es decir, que era mentira que había alguna razón de urgencia, porque si hubiera habido alguna razón de urgencia, lo primero que se hubiera hecho era primero curarlo y después averiguar por qué y el qué o el cómo o el dónde había sido apremiado. Pero no, indudablemente no había urgencia en investigar los apremios. La finalidad de la fiscal era otra. Tercer punto es si puede convalidarse lo obtenido afirmándose que fue Mangieri quien provocó su propio examen corporal. Y acá también la respuesta negativa se impone y resulta absolutamente claro que durante la testimonial la doctora Azaro sospechaba de Mangieri, y de la testimonial que he leído podemos agregar que era sospechoso que Mangieri confiara en algunos policías y en otros no,
que con algunos de ellos se sintiera bien tratado y por otros, en cambio, torturado, porque acá hace referencia a Mangieri, que ese miércoles cuando vino de la policía a ver las cámaras, o sea, la cámara de Ravignani 2330 lo trataron bien, de a pesar de no confiar en la policía, fuera a ver a su primo policía. Es decir, un montón de circunstancias que claramente hacían que sospechara. Pero a esto hay que sumar que cuando Mangieri llega, primero llega obligado, porque llega como consecuencia de un comparendo, que no es él quien voluntariamente y espontáneamente manifiesta haber sido apremiado, sino que lo hace a partir de las preguntas que se le hace. De modo tal que no se puede aplicar acá la teoría de los actos propios. Sería una cosa bastante aberrante esto, porque la teoría de los actos propios se aplica en el derecho civil respecto a las personas que son representadas por sus abogados, pero no respecto de los testigos y de los imputados. Es decir, que no se puede aplicar, pero aparte no se puede aplicar, por lo que acabo de decir, porque Mangieri fue llevado obligado, estaba declarando en un marco hostil, y además, desde la óptica de Mangieri, en esa circunstancia, rodeado de policías, me refiero a los policías de homicidio y los policías que lo vinieron a revisar, que eran los mismos, conforme lo que él había manifestado, me refiero respecto a la misma Policía Federal, lo que lo habían apremiado. Es decir, de la óptica de Mangieri, cualquier medida podía tomarse respecto de él. Realmente podría sostenerse de adverso que él podría haberse resistido a haber dicho que no, a mostrar su torso primero a la fiscal y después a someterse a ese examen durante 1 hora y media donde lo desnudaron y le sacaron fotos de todo el cuerpo en pos de apremios ilegales cuando claramente esto no sucedía. Él no se podía haber resistido, por lo cual no puede sostenerse, como acabo de decir, que él haya provocado su propio examen. Por lo tanto, entiendo que tampoco puede validarse la prueba obtenida mediante esta circunstancia. En esto voy a nombrar un fallo muy importante, que es el fallo Zambrana-Daza, que dice allí se recordó que lo que está prohibido es requerir una activa cooperación en el aporte de pruebas incriminatorias mediante engaño o coacción que viciara la voluntad de quien se encuentre. Acá vamos a ver que se dieron las dos cosas. Hubo engaño y hubo coacción. Se ponderó en este fallo como dato relevante para descartar la intromisión del Estado en el ámbito de la privacidad la propia conducta discrecional del imputado, quien permitió dar a conocer a la autoridad pública los hechos que dieron origen a la causa, circunstancia que acá claramente no pasó. Y se remarcó que el riesgo tomado a cargo por el individuo que delinque y que decide concurrir ante la autoridad pública también incluye la obtención de evidencias, que tampoco es el caso, porque Mangieri fue llevado obligado y Mangieri fue interrogado en el marco de una declaración testimonial en el crimen de Ángel Rawson cuando claramente era sospechoso. Y también es claro que cuando se llevó adelante ese informe, ya la fiscal sabía que estaba frente a un sospechoso, no frente a un testigo. Y dice el fallo, finalmente, que lo prohibido por la ley fundamental es compeler física o moralmente a una persona con el fin de obtener comunicaciones o expresiones que debieran provenir de su libre voluntad, circunstancia que acá tampoco sucedió, pero no incluye los casos en que la evidencia de índole material es producto de la libre voluntad del procesado. Es decir, el caso Zambrana-Daza es de aplicación clara para lo que sucedió en el caso de Mangieri, quien no voluntariamente hizo manifestaciones, sino fueron, reitero, a partir de las circunstancias a las cuales ya me he referido. Y el cuarto punto es el que termina un poco de cerrar esta encuesta que dividí en 4 preguntas, es si los funcionarios estatales se valieron de medios engañosos para obtener en su disvalor pruebas incriminatorias y si se vulneró la garantía que prohíbe la autoincriminación. Y la respuesta es absolutamente sí. El Estado se valió de engaños, el Estado se valió de trampas. Mientras que se lo estaba interrogando a Mangieri, la fiscal sabía que estaba frente a un sospechoso y no frente a un testigo. La fiscal actuó con mala fe. En esto no puedo descartar que la fiscal Asado tenía 20 años de fiscal. Entonces, realmente no puedo creer que inocentemente, en el marco de una declaración testimonial, cuando ya le había hecho preguntas respecto a de por qué el que manejaba era más bajo o era más alto,
le dice que le muestre las lesiones, y mucho menos creer que cuando llama al médico de Caño lo hace inocentemente. No, lo hizo para producir prueba, y lo hizo porque desde que llegó Mangieri, o mejor dicho, desde que comenzó su testimonial, ella sospechó, tuvo una corazonada, y esa corazonada la empezó a materializar cuando ilegítimamente le hizo mostrar a Mangieri su torso, y esa corazonada la siguió sabiendo que tenía delante, o sea, mejor dicho, que Mangieri estaba en el marco de una declaración testimonial, y que en el marco de una declaración testimonial no se pueden obtener pruebas incriminatorias, siguió adelante con esa excursión de pesca que había iniciado, haciendo que Mangieri le mostrara el torso. Y siguió adelante con esa excursión de pesca cuando lo llamó al doctor de Caño para que le revisara las heridas. Y siguió adelante, dentro del marco de esa declaración testimonial, cuando llamó a los otros 3 médicos y se hizo el informe que figura fojas 338-339. Y fíjense además qué curioso que es todo esto, porque en ese marco en el cual se le seguía tomando declaración testimonial a Mangieri, con claras preguntas incriminatorias y donde se le estaba haciendo un examen corporal claramente para involucrarlo en el crimen de Ángeles Rawson, a foja 500 se da cuenta que en esa circunstancia se lo llama al juez, constancia que está incorporada del expediente en foja 500, y dice, para dejar constancia, lo dice el secretario, el doctor Sina, para dejar constancia que durante la materialización del allanamiento, aquel allanamiento que estaba haciendo el juez en el sótano de Ravignani 2360, porque se habían visto sogas y era un lugar común, se recibió una comunicación telefónica de parte de la señora fiscal Paula Azaro, quien expresó que debido al tenor del testimonio del encargado del edificio, Jorge Néstor Mangieri, en el que estaba advirtiendo contradicciones y que presentaba lesiones, había ordenado su inmediato examen por parte de un médico. Es decir, que cuando lo llama al juez, seguramente no había llegado el primer médico o no habían llegado los otros 3. Es decir, que las lesiones y las contradicciones, que no existían todavía, porque la doctora Azaro deja sentado contradicciones posteriormente al examen. Es decir, que es falso que hubiera contradicciones. Acá lo único que motivó a la doctora Azaro fue las lesiones que ella advirtió. Y es donde el juez se sorprende, que lo dijo acá el comisario Gutiérrez. El juez se sorprendió ante este llamado, claro, porque él estaba haciendo un allanamiento por los lugares comunes y lo llama a la doctora Azaro de que en realidad se estaba contradiciendo el testigo que había de declarar a la fiscalía. Pero la doctora Azaro no se detuvo ahí, no, fue por más. Porque al hacerle saber el juez que el rodó perteneciente al nombrado se encontraba estacionado frente al edificio y que en el sótano había un juego de llaves, solicitó que se procediera a su requisa y solicitó que también se allanara la portería para ver si se encontraban las llaves que pertenecían a Ángeles Rawson. Y esto se dio todo dentro del marco en el cual Mangieri seguía prestando declaración testimonial. Y se dio dentro del marco, además, en el cual se le estaba haciendo el examen. Y esto sabe porque es claro esto. Por eso digo que de este juicio oral, quizás como en ningún otro, ha surgido realmente prueba que no había surgido de la instrucción. Y donde se puede recrear de un modo diáfano las irregularidades que sucedieron esa noche y cómo de un modo claro quedó en este juicio se violentó el derecho a no autoincriminarse. Porque fíjense, si bien no surge del acta de fojas 331, 336, ni el horario en que comenzó la diligencia, ni la hora en que finalizó, surge de fojas 277, 470, 471, 473, 474, 499 y 563, y los testimonios brindados en el debate, que el allanamiento, digamos, el del sótano había comenzado a 22:50 y que todo terminó a las 3 de la mañana. Y esto lo dijeron con una claridad absoluta los testigos, quienes fueron testigos de esos allanamientos. Los señores Martín Freire y Facundo Reyes, quien dijo que había terminado todas las 3 de la mañana. Y si esto lo colegimos con lo que dijo la doctora Sarla Berlusconi, que el examen había empezado a la 1:45 y terminó a las 3:15, y conforme surge de la declaración de fojas 331, 336, que después se le siguió preguntando, queda claro que
Este examen, que además de ser ilegítimo por todo lo que he señalado, mientras se le hacía el examen para incriminarlo en el crimen de Ángeles Rawson, se le siguen haciendo preguntas incriminatorias dentro del marco de la testimonial y concomitantemente, mientras se hacía todo eso, es decir, el examen y la testimonial, a Mangieri se le allanaba la portería y se le requisaba el auto. Todo esto ha quedado claro, o sea, no hay dudas de esto, señores jueces. No es una especulación que hace este abogado, surge de lo que estoy diciendo, y lo que estoy diciendo es lo que surge de las actas y lo que surge del juicio. Entonces, no quedan dudas, que Mangieri era un testigo cuando se le realizó un examen para incriminarlo en el crimen de Ángeles Rawson, cuando ninguna sospecha había en su contra y solo tuvo como génesis una corazonada excursión de pesca de la fiscal que lo materializó a través de un examen ilegal y que este examen fue producto de todo lo que he referido a lo largo de esta alocución. Se valió de medios engañosos y de medios coactivos, porque se le hacía creer, más allá de la coacción de la que vivía Mangieri respecto a su postura de declarar como testigo, es decir, que no se podía oponer, de algún modo se le decía que era para investigar las lesiones de las que tenían como génesis sus apremios. Pero ahora, fíjense qué dato relevante que es este que les voy a señalar. Y nada, no porque sea novedoso, porque está en la causa. Está en la causa de apremios ilegales que corre por cuerda. Más allá de lo que dije, que indudablemente a la doctora Soro jamás le interesó los apremios ilegales, jamás. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho si realmente lo que estaba investigando los apremios ilegales? Haber librado testimonios para que se investigaran ellos. Nunca se hizo. Nunca lo hizo ni la doctora Soro ni lo hizo el juez, al cual ahora me voy a referir. La causa de apremios ilegales, que corre por cuerda, ¿sabe cómo se inició? No se inició ni por un testimonio librado por la doctora Saro, ni se libró por un testimonio librado por el juez. Se inició por la denuncia de un particular, Fernando Míguez, de la Fundación Cambio Climático. Es decir, que es absolutamente falso de que se haya, alguna vez haya pasado por la cabeza de la doctora Saro, por todo lo que dije, que está investigando los apremios de Mangieri. Es claro, lo tenemos en todos lados, pero también lo tenemos en la causa de apremios, donde además nunca se lo citó a Mangieri. Nunca se lo citó. Es decir, es la primera vez que en una causa no se cita a la víctima. Pero más allá de eso, se inicia con la declaración, o sea, se inicia por la denuncia de un particular. No la hizo ni la fiscal ni la hizo el juez. Por estas razones, el examen médico ordenado en el acta de Fojas 331, 333 y el informe de Fojas 338, 339 deviene nulo y todo logrado a partir de eso se encuentra teñido de la misma ilegitimidad. Todo ello atento a la regla de la exclusión o teoría de los frutos del árbol venenoso, que como ustedes bien saben, primigeniamente fue consagrado por la Corte en el caso Charles Hermanos y más en la actualidad en Montenegro, Fiorentino y Barbieri. Nos queda ahora entonces, solo para terminar con esto, analizar si hubo lo que se conoce como causas de investigación independiente. Saben bien, ustedes señores jueces, qué significa esto, pero resta entonces analizar si se pueden escindirse o no los actos materializados por la señora fiscal de aquellos que luego practicara el juez, particularmente la convocatoria de Mangieri a prestar declaración en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal, el nuevo examen de sus lesiones dispuestas a Fojas 502 y la extracción de las muestras de ADN dispuestas a Fojas 522. En Rayford señaló que la teoría del fruto del árbol envenenado no se aplicaba cuando realmente existiera un causa de investigación independiente y dijo que si existe en un proceso un causa de investigación distinto del que se tenga por ilegítimo
de manera de poder afirmarse que exista la posibilidad de adquirir la prueba cuestionada por una fuente independiente, entonces esta prueba será válida. Este es el mismo criterio que se ha sostenido en los casos Ruiz y Daray. Pero en el caso Raifford refirió que no se advierte que la pesquisa se ha tenido vida por una vía distinta de la que consta efectivamente la causa. Una observación racional de lo ocurrido a partir de entonces conduce a la conclusión invalidante de los actos subsiguientes. Tal como se encaminó la investigación, se puede aseverar que ello habría sido imposible porque no existen otros indicios que conduzcan a este. No hubo otros causas de investigación sino uno solo, cuya vertiente original estuvo viciada y contaminó todo el curso. En el precedente Ruiz, por otra parte, se afirmó que para apreciar la proyección de la legitimidad del procedimiento sobre cada elemento probatorio debe analizarse la concatenación causal de los actos, de acuerdo con la sana crítica racional, de manera que por esa vía puedan determinarse con claridad los efectos a los que conducirá la eliminación de los eslabones viciados, teniendo en cuenta la posibilidad de adquisición de las evidencias por otras fuentes distintas de las que se tengan por ilegítimas. Finalmente, Daray sostuvo que no es suficiente para aceptar la existencia de un curso de prueba independiente que a través de un juicio meramente hipotético o conjetural se puede imaginar la existencia de otras actividades de la autoridad de prevención que hubiesen llevado al mismo resultado probatorio. Es necesario que en el expediente conste en forma expresa la existencia de dicha actividad independiente que habría llevado inevitablemente al mismo resultado. Raifford también señaló que estableció que si en el proceso existe un solo causa de investigación y este estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquel y la regla de la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas. Bueno, Ruiz, fallo 310.847, fallos conocidos, así que las citas devienen por demás. Entonces, la pregunta es si realmente hubo un caso de investigación independiente y vamos a analizar cuáles pudieron haber sido ellos. El primero que podemos decir es el mail de Foja 167-168, aquel mail de investiguen al portero que se incorporó igual el día miércoles. La realidad es que hubo muchos otros mails, coetáneamente, como posibles autores Marcelo Mazán, Fojas 224-226 y 232-233, investiguen al padrastro o algo similar, Fojas 325-328 al profesor de gimnasia, Fojas 349 y al gordo Miño 347. Cabe referir que el mail no daba ningún dato concreto, ningún dato objetivo, simplemente una percepción de carácter extrasensorial, una percepción sin ninguna base real. Y además el comisario Gutiérrez dijo que a los mails no le daban ningún tipo de importancia, de modo que, careciendo de suficiente entidad y verosimilitud, no puede suponerse que la prueba cuestionada habría sido adquirida a partir de este mail. Segundo es el tema del sótano. El sótano fue allanado a partir de lo que dije, de Janowski, que vio las sogas, y de Gutiérrez, que le dijo al juez, mire, hay sogas y se allana el sótano como un lugar común al que tienen acceso muchos propietarios, entre ellos, esto fue señalado por Camargo, Adrián Radi, Lorena María Laura Firenze, Aleji, o sea, Lorena María Laura Firenze Aleji, Florencio Firenze, María Elena Sosa, entre otros. Pero además, en el decreto que ordena el juez que se allane el sótano, dice que se allanen los espacios comunes del edificio, es decir, que era claramente una prueba que podía involucrar a muchas personas, porque, reitero, esto se llevó adelante antes de que Mangieri fuera a prestar declaración como testigo, y todos hemos señalado que hasta que fue llamado como testigo, Mangieri no había ninguna sospecha respecto de él, por lo cual me pregunto entonces si resulta verosímil que el magistrado, a partir del hallazgo de esas sogas, dispusiera el allanamiento de todas las viviendas de todos aquellos que tenían acceso al sótano, y luego de ello procurar la extracción de ADN para vincularlos o no
con el delito investigado. Y la respuesta es que no, porque lo actuado hasta ese momento por el magistrado de instrucción permite aseverar absolutamente lo contrario. Y nos queda por último el examen físico ordenado por el juez a Fojas 502. Podría decirse que el examen médico de Fojas 338, de 338 a 339 fue tomado en cuenta en aquellos actos procesales en los cuales se los vinculó a Mangieri con el crimen de Ángeles Rawson, y que además cuando Mangieri fue detenido y puesto a disposición del señor juez, este ordenó su revisión por el médico legista, ver Fojas 478 y 480-81, y por el cuerpo médico forense, Fojas 502 y Fojas 513-518, lo que ilustra que fue reeditado por el juez tan solo una vez después. Entonces, debiéramos preguntarnos, ¿esto autoriza a sostener que las lesiones y sus características hubieran sido obtenidas de todos modos por el juez, con absoluta independencia del que se ordenó a Fojas 331 o 336, independencia, o sea, línea investigativa que debe ser absolutamente independiente, debe estar asentada en el sumario, como dijo la Corte? Y la respuesta claramente es que no, porque el examen médico ordenado por el magistrado reconoce el mismo origen viciado y legítimo que el dispuesto a Fojas 331 o 336. Para que no queden dudas, la inspección corporal ordenada por el juez fue dispuesta como consecuencia directa y necesaria de la detención de Mangieri, de lo que da cuenta el parte de Fojas 478, pero más claridad la tenemos en el auto de Fojas 502. El auto de Fojas 502 es clarísimo. Porque se requirió el cuerpo médico forense que informara si las lesiones presentaban enmascaramiento y si existían signos de que hubiesen sido autoprovocadas, lo que impide seriamente sostener que el nuevo examen se concretó para evitar que se dispersara prueba sobre los apremios ilegales sufridos por Mangieri. Es decir, sería absolutamente arbitrario decir que fue por eso. Primero, porque ya había un imputado individualizado. Esto en primer lugar. En segundo lugar, porque ninguna mención se hace respecto de ello. Y en tercer lugar, porque nunca se sacó testimonio para que se averiguara. Por lo cual, esta de ya no fue la finalidad, además porque sabido es que los decretos colectivos son medidas procesales que tienen por finalidad, o sea, se dictan dentro de un modo conglobado para, indudablemente, probar el objeto procesal en el que se dictan. De tal manera que se demuestra que hubo una proyección directa y negativa de las conclusiones del informe de Fojas 338-339 en la inspección ordenada en el punto 5 de Fojas 502, que además está a decir fue incorporado como prueba de cargo en la intimación de Fojas 519-521. Reitero que además las sospechas del juez surgen a partir del llamado de Azaro, no de que estaba allanando el sótano por todo lo que he referido. Pero si alguna duda queda, tenemos que basarnos o referirnos al decreto de Fojas 502, porque dice en el punto 3 se dijo, habiendo imputado individualizado, y en el punto 7, teniendo en cuenta lo solicitado por la fiscal a Fojas 341-343 y conformándose el estado de sospecha, ¿en qué motivo se fundó el auto de Fojas 341-343 que sirvieron a su vez para conformar el estado de sospecha del juez? Pues bien, el mencionado auto describió la actividad de Mangieri en el edificio y su probable vinculación con el suceso, pero hizo hincapié fundamentalmente en las lesiones de las que dio cuenta el informe de Fojas 338-339, tanto que su descripción y valoración prácticamente insumió el 80% del contenido del dictamen. Y además, reitero, para que quede claro, si se examina el auto de Fojas 500, el alcance de la primigeria inspección corporal se avisora indiscutible e indisoluble. En efecto, en el auto aludido, el magistrado ordenó el allanamiento de la portería y la requisa del automóvil de mi defendido, motivó las diligencias expresando del testimonio que estaba brindando el encargado del edificio, Jorge Néstor Mangieri, en la sede de la Fiscalía, la señora fiscal advertía contradicciones y además el nombrado presentaba lesiones, lo que lo llevó a la nombrada a ordenar su inmediato examen médico. Esto corrobora claramente lo que dije, que se llevó adelante el allanamiento de la Fiscalía y la requisa del auto por las lesiones y mientras estaba prestando declaración testimonial. Así pues, la situación que ha generado la persona en el encargado del edificio, Jorge Néstor Mangieri, amerita que el tribunal disponga las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
Entonces, un examen global de lo acaecido con motivo de la inspección corporal de Mangieri ordenada a Fojas 337 autoriza a sostener que no pueden divorciarse ni jurídica ni hipotéticamente los actos de Fojas 478, 480, 481, 500, 502, 513, 518 y 522, ya que todos son su consecuencia directa y necesaria. Por lo tanto, el examen ordenado a Fojas 502 no constituye un cauce de investigación independiente que permita legitimar lo obrado en el proceso como su consecuencia directa y necesaria. En síntesis, voy a hacer el petitorio para esta primera parte. Conforme lo he señalado y lo he debidamente fundamentado, en virtud de lo normado en los artículos 1, 18, 19, 33 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 82G de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3G del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 123, 167, 172, 218, 218 bis, 224, 258 último párrafo, 261, 283 y 294, siguientes y concordantes del Código Instrumental. Articula y peticiona la nulidad de la inspección corporal de Mangieri dispuesta a Fojas 331-336, el informe de Fojas 338-339, su detención, el informe ordenado a Foja 478, el informe de Fojas 480-481, el decreto de Fojas 500, el llamado a prestar declaración indagatoria de Fojas 502, 503, la revisión por los médicos forenses ordenadas a Foja 502 y documentadas a Foja 513 y 518, el examen comparativo de material genético ordenado a Foja 522 y todo lo obrado como consecuencia directa y necesaria de los actos mencionados. En tal sentido vale la pena recalcar que el planteo nulificante que he propiciado no se encuentra afectado por los principios de preclusión y progresividad por varias razones y las voy a enumerar. La primera de ellas es que esta nulidad como tal no fue articulada en la instrucción. Además de ser absolutamente distinta y de tener una génesis absolutamente diferente que surgió de este juicio oral, que puso luz sobre todo lo que sucedió esa noche en la Fiscalía, y aunque la Sala Sexta de la Cámara del Crimen efectuó tangencialmente algunas consideraciones sobre el punto, dijo y reiteradamente enfatizó que su decisión podía ser modificada en esta etapa del proceso, que es lo que debe suceder. Y la segunda de las razones es que, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 40, Carlos José, sobre comercio de estupefacientes, causa número 471, mal pueden esgrimirse los principios de progresividad y preclusión en los casos en el que el planteo no ha sido resuelto y finiquitado de manera definitiva. En tal sentido dijo que ello ocurre cuando, como en este caso, la Cámara Federal de Casación Penal entiende que la nulidad rechazada por la Cámara del Crimen no constituye sentencia definitiva o equiparable. Causa 1397, 13, Sala Cuarta, Mangieri y Jorge Néstor, sobre queja resuelta el 17 de octubre del año 2013. Por lo cual solicito que se haga lugar a la nulidad solicitada, conforme lo he referido, y en consecuencia se absuelva a Jorge Néstor Mangieri en estas actuaciones. Con esto voy a dar por finalizada, señor presidente, si usted me lo permite, mi primer acto, por decirlo de alguna manera, y voy a seguir después que usted me lo indique. Hacemos 10 minutos de cuarto intermedio.